Estimada comunidad de profesionales afines al sector renovable ibérico y europeo, en esta oportunidad presento un video que viene a, digamos, clarificar un poco los requerimientos que actualmente se han venido solicitando a múltiples promotores de generación renovable no convencional, no gestionable en la península ibérica, en respuesta a garantizar los requerimientos que establece el procedimiento operativo 7.4 respecto al control de tensión y a la regulación de potencia reactiva, ya sea en condición operativa inductiva, absorbiendo potencia reactiva de la red, o capacitiva, inyectando potencia reactiva de la red. Conforme a lo que establece el Real Decreto 413 del 2014, tenemos un requerimiento muy puntual, muy claro, donde las plantas de generación renovable, los EMPEC, deberán operar a factor de potencia fijo 0,98 capacitivo o 0,98 inductivo. De igual forma, tenemos un requerimiento conforme al cumplimiento del perfil de tensión a nivel de conexión y el requisito de operatividad de estos módulos de generación de electricidad, de estos EMPEC, que lo establece la orden TED 749 del 2020. Dependiendo la categorización o el tipo de módulo de generación de electricidad, si es tipo A, B, C o D, esto depende mucho del rango de operación de potencia y el nivel de tensión que se conecten. Aquí nos estaremos focalizando especialmente en niveles de tensión de 300 y 400 kilovolts. Estaríamos hablando los niveles de voltaje de la red de transporte del TCU de la península ibérica, que lo que han confirmado los informes posteriores al análisis de lo suscitado en el blackout ibérico el 28.4, se adoleció de perfiles de tensión por encima de la banda máxima admisible ante sobrevoltaje, superando la excursión permisible a contingente a una hora de 1.1 en por unidad, experimentando valores en el orden hasta 1.12 en por unidad en varios nudos principales de la red de transporte ibérica. Piense que la orden TED es muy clara y nos indica que tenemos una banda ilimitada de operación entre 0,9 a 1,0875 y bandas contingentes para la mínima tensión hasta 0,85 en por unidad a una hora y hasta 1.1 en por unidad a una hora. ¿Son solamente estos requisitos? No, también tenemos el requisito que establece la norma técnica de supervisión, especialmente conforme al Reglamento Europeo 2016-631, donde nos reglamenta cuánto condición por diseño operativa potencia reactiva debe operar un EMPE, un módulo de parque de generación de electricidad típicamente renovable no gestionable, dependiendo del tipo de ubicación de barra de central con respecto a la categoría de instalación compartida. Hablamos de un caso tipo A cuando estamos, digamos, no compartiendo unidad de transformación elevadora y línea, es decir, nuestra barra de central estaría ubicado en el nivel, digamos, de evacuación de potencia, la cual no necesariamente sea el punto de conexión con red, porque muy bien nos podemos acoplar a un nudo promotor, típicamente como se hace básicamente en muchas instalaciones de evacuación de grandes grupos de generación renovable en nudos promotores. Y podemos tener un caso, sería un caso A, y un caso B en aquellas donde la barra de central es en terminal directamente del EMPE, del parque, donde se comparte con varios promotores, con varias plantas, un transformador y una línea de evacuación. Estos requerimientos nos van a establecer condiciones taxativas de verificación de la capacidad de potencia reactiva correlacionada o anclada a la potencia activa, es decir, el análisis PQ. Esto lo establece el artículo o el apartado 5.7 de la norma técnica de supervisión, y fíjense que para un caso A donde las barras de central estamos en el devanado de evacuación, en el lado de alta del transformador elevador, donde no compartimos ese transformador y la línea, se nos establecen rangos en condición capacitiva entre 0.1 en por unidad a 0.3 en por unidad, o en condición inductiva entre menos 0.1 en por unidad a menos 0.3 en por unidad. Si estamos en un caso A, ya estamos en condición de menos 0,1 en por unidad a menos 0,3 en por unidad en condición inductiva, y en condición capacitiva en 0,1 en por unidad a 0,4 en por unidad. Fíjense que esto es una condición que ya nos permite estar seguros de que la planta, ante cualquier requerimiento restrictivo por el operador del sistema y el TCO,
pueda dar ese rango de potencia reactiva, requerimiento de tributo para poder evacuar la potencia activa generada y despachada, pero también debemos garantizar que operativamente estemos en lo que establece el NTS en los apartados 7.1, 2, 2, 4. ¿Qué son los modos? ¿Cómo puede operar un EMPE? Y los modos están establecidos en modo de control de tensión, donde debemos estar en una franja operativa de 0,95105 con un drop del 2 al 7%. Fíjense que en este modo y en esa pendiente particular operativa, muchas plantas no suelen operar porque ya directamente tienen transformadores elevadores con un cambiador de toma automático que garantiza este requerimiento. Y nos focalizamos especialmente en lo que establece el Real Decreto 413-2014 a operar con un factor de potencia fijo de 0,98 inductivo o 0,98 capacitivo, ya sea lo que nos haya designado en la designación de pruebas preoperacionales por parte del TCO para poder obtener finalmente el FON, que es el permiso final de operación y de explotación de la planta. Con respecto al control de tensión, las respuestas dinámicas deben estar con restablecimientos de rangos de operación del 90% de la potencia reactiva de 1 a 5 segundos y con tiempos de establecimientos de 5 a 60 segundos. Todo esto se verifica en el apartado 5.8, que es el control dinámico de potencia reactiva y regulación de voltaje. Tenemos un control de potencia reactiva, el cual no está restrictivamente reglamentado ni a nivel de respuesta estacionaria y de reglamentación de control dinámico. Pero sí tenemos el control de potencia, el control de factor de potencia fijo, que va alineado con lo que indicaba previamente con el Real Decreto 413. Fíjense que en grandes rasgos y en, digamos, resumen, el control de tensión lo dejamos taxativamente a los transformadores elevadores que cuentan con cambiador de toma, y el control de factor de potencia es una condición que debe ser definida y establecida por el Real Decreto y bajo cumplimiento del operador del sistema y del TCO. Para que veamos cada uno de estos requerimientos que se nos establecen, básicamente a nivel ibérico y conformidad con el reglamento europeo, veamos este ejemplo de una planta tipo A, una planta que evacúa en 30 kilovolts de 50 megavatios de capacidad de diseño instalada en AC en inversores y de compromiso y decreto de evacuación en el POI o en el punto de conexión con red de 41 megavatios. Fíjense que tras las mediciones que se tienen, digamos, de la planta desde el punto de vista de explotación y garantizando los límites en grandes rasgos que debe tener la planta conforme a la potencia reactiva que establece la norma técnica de supervisión, los requerimientos máximos de factor de potencia que establece el Real Decreto 413 para la potencia reactiva particular y los límites de factor de potencia y de tensión que establecen las orden TEC. Básicamente tenemos el comportamiento de potencia activa que lógicamente tiende a llegar estacionalmente eh, a explotar entre las 6 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana a un clima de evacuación del mediodía. Aquí sí vemos una caída de pérdida de despacho porque estamos analizando un día muy particular, que es el día del blackout. Fíjense cómo es ese comportamiento de la potencia comprometida con lo que está declarado por lo que se va a evacuar en el POI y ciertamente limitada entre esa condición de lo que se evacúa en la licencia de explotación a la capacidad instalada como ese sobreequipamiento de diseño para poder garantizar los requerimientos de potencia reactiva ante pérdidas de la planta. Si vemos el comportamiento de la potencia reactiva, vemos que antes que la planta empiece a explotar bajo condición solar, vemos una operación de potencia reactiva del tipo capacitivo, del tipo positivo, operando como STATCOM. Para poder operar necesita un requerimiento mínimo de consumo de potencia activa o en su defecto una condición de hibridación por medio de un sistema BESS. Esto es muy clásico que muchas plantas en horas nocturnas para poder garantizar perfiles de tensión y requerimientos de potencia reactiva que pida el TCO puedan operar como STATCOM en horas de la noche y ya posteriormente en coincidencia con la condición de explotación solar prevista en el día, se ve un comportamiento de la potencia reactiva que en color verde en este caso, que fíjense que aquí está condicionada y operada
a una condición inductiva, absorbiendo. Fíjense que describe una característica que sigue mucho la curva, disculpen, punto, punto, que es la curva que establece la condición de factor de potencia fijo, ya sea inductivo 0,98 o capacitivo 0,98. Esto estaríamos hablando un 20% de potencia reactiva al valor de potencia activa que se está trabajando y fíjense que está adentro de la condición de diseño que establece el NTS a potencia activa variable con potencia fija en función al caso de instalación compartida que vamos a tener, ya sea caso A o caso B, como hemos explicado anteriormente. Se ve un comportamiento adecuado en cumplimiento con Real Decreto 413, operación de factor de potencia, cumplimiento con la licencia de evacuación que se estableció en el POI y garantizando la condición de diseño que se haya obtenido en su certificado final conforme a los apartados 5.7, capacidad de potencia reactiva, análisis PQ en régimen estacionario, y 5.8, requerimiento dinámico del control de potencia reactiva con regulación de voltaje. Si vemos el factor de potencia, fíjense que el comportamiento viene lo clásico que veníamos operando como un STATCOM, inyectando reactivos. Después vemos una condición de consigna fija que establece el PPC, el Power Plant Controller de la planta hacia cada uno de los inversores, condicionándose al set point que debe estar entre 0,98. Fíjense que aquí el factor de potencia lógicamente es positivo porque estamos operando en una condición de potencia reactiva inductiva. Si estuviésemos operando en una condición de factor de potencia reactiva capacitiva, es decir, inyectando, el factor de potencia sería negativo. Eso es dependiendo de la condición de la convención del signo entre el factor de potencia y la potencia reactiva, que son inversamente proporcionales. Se fijan las bandas que establece el Real Decreto 413. Y por último vemos el cumplimiento de la orden TED, la 749, digamos, del 2020, donde el perfil de tensión que se tiene está dentro de la franja ilimitada de 0,9 a 1,0875 y aún más restrictivo adentro de la franja contingente a una hora de 0,85 en por unidad a 1,1 en por unidad, de forma adecuada. Este perfil de tensión se logra mantener en todo el espectro gracias a la condición operativa del cambiador de toma del transformador elevador. Con este análisis hemos visto de forma adecuada y continua el cumplimiento operativo que deben garantizar los EMPE, los módulos de producción de electricidad o de generación de electricidad a través de fuentes de generación renovables no gestionables. Muchísimas gracias y será hasta un próximo video donde estemos clarificando temas en materia del sector eléctrico.